No hay nada más fácil que engañar a una mujer que tiene su autoestima por el suelo. Con víctimas de tan solo 15 años, estas mujeres son constantemente explotadas y a menudo trágicamente asesinadas. En este vídeo, nos adentramos en la espeluznante y brutal realidad de los sicarios de los cárteles que persiguen y asesinan a las trabajadoras del sexo en México y la implicación de los poderosos cárteles de la droga en la industria del tráfico sexual. Únete a nosotros para descubrir la espeluznante verdad que se esconde tras estos feminicidios y arrojar luz sobre el aterrador mundo de las trabajadoras del sexo en México. Trabajadoras sexuales asesinadas por sicarios del cártel Barrio Azteca. Al adentrarnos en el mundo de los brutales sicarios de los cárteles que se aprovechan de las trabajadoras sexuales en México, es casi imposible no mencionar el espeluznante caso de Pedro Payán Gloria. Ex sicario del cártel Barrio Azteca, Pedro Payán Gloria, también conocido como el Pifas, fue condenado por asesinar a 11 mujeres entre 2009 y 2012, cerca de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, situada en el norteño estado de Chihuahua, en México, tiene una reputación infame y no precisamente buena. La ciudad es conocida por sus altos niveles de delincuencia violenta, ya que es un hervidero de actividades relacionadas con los cárteles, como el tráfico de drogas, la trata de personas, el secuestro y la extorsión. A lo largo de los años, Juárez también ha adquirido notoriedad por los feminicidios. El cártel Barrio Azteca, en el que el Pifas trabajaba como sicario, dirigía una red de tráfico sexual en la que mujeres jóvenes eran obligadas a prostituirse en el Hotel Verde, en el centro de Juárez. Estas víctimas, algunas de las cuales tenían tan solo 15 años, eran a menudo atraídas con promesas de ofertas de trabajo en negocios del centro. Cuando parecían dispuestas, las drogaban, las secuestraban y las mantenían cautivas en el hotel, donde las obligaban a prostituirse. A menudo, las víctimas eran sometidas a actos de violencia y explotación incalificables. Pedro Payán Gloria y los miembros de su banda no solo extorsionaban a los propietarios de los negocios del centro, sino que también reclutaban mujeres para su siniestra operación. Transportaban a las mujeres y vigilaban de cerca sus actividades. Las prostitutas de más edad se encargaban de llevar clientes a las nuevas reclutas y de informar de cualquier intento de fuga a el Pifas, que se encargaba de castigarlas. Una vez que se consideraba que las mujeres ya no eran útiles para el cártel y no cumplían sus expectativas, el Pifas las asesinaba rápidamente y abandonaba sus cuerpos en los desiertos. Durante mucho tiempo, estos secuestros y asesinatos siguieron sin investigarse, hasta que las madres de las víctimas y activistas empezaron a presionar a los investigadores para que investigaran estos casos. Por fin se produjo un avance en 2012, cuando los investigadores se toparon con una espeluznante escena del crimen. Se encontraron restos óseos de mujeres en el arroyo Navajo, en el Valle de Juárez. Más pistas apuntaban a Pedro Payán Gloria como uno de los asesinos, junto a otras 3 personas, y fue condenado por cargos de homicidio y explotación sexual, por ser responsable del asesinato de 11 de estas trabajadoras sexuales que trabajaban en el Hotel Verde. La pena impuesta al ex sicario del cártel Azteca fue de 430 años, que debían servir como gesto simbólico de justicia. Sin embargo, México suele limitar las penas de prisión a 60 años, por lo que esta sentencia es una mera fracción del castigo que realmente merece. Aparte de las 11 trabajadoras sexuales asesinadas por Pedro Payán Gloria, hubo varias más que fueron asesinadas por miembros de Barrio Azteca mientras trabajaban en el Hotel Verde. Un total de 27 restos óseos fueron encontrados en los campos de Navajo Arroyo y se confirmó que todos pertenecían a trabajadoras sexuales del Hotel Verde. Como cualquier otro edificio abandonado, no hay mucho que ver cuando se encuentra una imagen del Hotel Verde. Sin embargo, este edificio aparentemente aleatorio encierra una historia oscura y escalofriante que ha dejado una huella indeleble en la ciudad. Situado en el barrio de Bellavista, las descoloridas paredes amarillas del hotel lucen ahora carteles rosas, adornados con cruces negras, que sirven de sombrío recordatorio de la tragedia que se desarrolló entre sus muros. A mediados de la década de 1990, el Hotel Verde se transformó en un centro de tortura, donde numerosas jóvenes fueron obligadas a prostituirse. El hotel funcionaba al amparo de la comisaría de policía cercana, y los activistas locales llegaron a sospechar incluso de la participación de policías federales y soldados entre su clientela. El hotel adquirió infamia durante el juicio histórico que siguió al espeluznante descubrimiento de los restos de 27 mujeres en el arroyo del Navajo, una región desértica situada a 100 kilómetros al este de la ciudad. Este juicio supuso el primer caso del Estado
relacionado con la trata de seres humanos y los asesinatos por razones de género, y se saldó con importantes penas de prisión para 5 personas, entre ellas un conocido pastor evangélico, el propietario de una agencia de modelos, el dueño de una tienda de botas y empleados del propio Hotel Verde. Sin embargo, a pesar de las condenas, muchos activistas y las madres de las víctimas creían firmemente que los condenados representaban solo una fracción de una red criminal más amplia que sigue operando con impunidad. El juicio arrojó luz sobre el papel del Hotel Verde como uno de los principales centros de trata de personas de Juárez, que operaba bajo la protección de autoridades corruptas. A la hora de hablar de la notoriedad del Hotel Verde y de cómo sus actividades clandestinas pudieron prolongarse durante mucho tiempo sin ser investigadas, la guerra contra el narcotráfico en México es quizá el factor que más ha contribuido a ello. El expresidente Felipe Calderón lanzó una campaña en 2006 para combatir a los grupos criminales, desplegando miles de soldados y agentes federales en Chihuahua, incluida Juárez. Sin embargo, en lugar de contener la violencia, la militarización de la seguridad pública desató un torrente de atrocidades y un aumento escandaloso de las desapariciones forzadas, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. Las estadísticas oficiales revelan una realidad desoladora, con más de 94.000 abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad en Chihuahua entre 2008 y 2013. Como era de esperar, las mujeres y los niños fueron las víctimas de esta guerra y las jóvenes de Juárez no se libraron. No mucho después de que comenzara la guerra mexicana contra el narcotráfico, empezaron a desaparecer mujeres jóvenes y, debido a que la atención se centraba en combatir a los cárteles de la droga, las desapariciones y asesinatos de estas jóvenes quedaron eclipsados. Entre 1993 y 2018, hubo 1.850 casos de niñas y mujeres asesinadas, y más de la mitad ocurrieron después del inicio de la guerra contra las drogas. La militarización del Estado también creó una alianza letal entre el ejército, la Policía Federal y diversas bandas callejeras, que actuaban como alas armadas de grupos más grandes del crimen organizado. Esta alianza condujo a un aumento exponencial de la explotación sexual de niñas y mujeres, siendo el Hotel Verde uno de los epicentros de esta violencia. El otrora vibrante establecimiento comercial de Juárez pronto se transformó en un centro de operaciones para los grupos delictivos, perpetuando el ciclo de violencia y explotación. El hecho de que los implicados en el caso del Arroyo del Navajo pudieran transportar a sus víctimas sin impedimentos a lo largo de un tramo fuertemente vigilado plantea interrogantes sobre la complicidad de las autoridades y la incapacidad de las fuerzas de seguridad para proteger a las personas vulnerables. Fue dentro de esta peligrosa red donde los delincuentes traficaron y asesinaron a decenas de niñas y mujeres. El centro de la ciudad, antaño un puente interurbano, se transformó en una trampa para los vulnerables. Sin embargo, a pesar del juicio y las condenas de los implicados en los asesinatos del Hotel Verde, la red de violencia de Juárez sigue prosperando. Al frente de esta brutalidad contra las trabajadoras del sexo en México, se encuentra el cártel Barrio Azteca, conocido por sus tácticas despiadadas y violentas. Aunque sus actividades delictivas van del tráfico de drogas a la extorsión, es su implicación en la industria del tráfico sexual lo que ha conmocionado al país. Cártel del Barrio Azteca. En el descarnado mundo de la delincuencia organizada, pocos grupos han alcanzado la infamia como el cártel Barrio Azteca, también conocido como los Aztecas. Esta banda callejera y carcelaria mexicano-estadounidense surgió de las sombras del sistema penitenciario de El Paso, Texas, en 1986, y su influencia pronto se extendería mucho más allá de los muros de la prisión. Los orígenes del cártel Barrio Azteca se remontan a un hombre llamado José Raulio Rivera, un preso de El Paso. Fue dentro de los confines de la prisión donde Rivera sentó las bases de lo que se convertiría en una de las organizaciones criminales más poderosas y temidas de Estados Unidos y México. A medida que avanzaba la década de 1990, el cártel Barrio Azteca comenzó a ampliar su alcance, impulsado en parte por el aumento de las deportaciones de delincuentes mexicanos por parte de Estados Unidos. Estas deportaciones actuaron como catalizador, inyectando nuevos miembros y experiencia criminal en las filas de la banda. A principios de la década de 2000, el cártel Barrio Azteca se había hecho con el control de las prisiones de Chihuahua, consolidando su presencia y estableciendo un bastión en el sistema penal mexicano. Esta expansión marcó un punto de inflexión para la banda, que siguió creciendo tanto en tamaño como en influencia. Según estimaciones de las autoridades estadounidenses, el cártel Barrio Azteca contaba con unos 3.500 miembros en 2011. Sin embargo,
En 2013, ese número se había disparado a la asombrosa cifra de 5.000 miembros solo en la zona de Juárez, con otros 3.000 miembros operando dentro de Estados Unidos. El rápido crecimiento del cártel Barrio Azteca no pasó desapercibido para las fuerzas del orden. La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos, FBI, empezó a darse cuenta del alcance cada vez mayor de la banda, con informes de la aparición de miembros del Barrio Azteca en estados como Massachusetts y Pensilvania. Las autoridades de Texas también informaron de la presencia de Barrio Azteca en Nuevo México. A la cabeza de este imperio criminal estaba Eduardo Ravelo, máximo líder de la organización en marzo de 2015. La notoriedad de Ravelo era tal que llegó a figurar en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Sin embargo, su reinado de terror llegaría a su fin en julio de 2018, cuando finalmente fue detenido por las fuerzas del orden. A medida que el cártel Barrio Azteca continuaba expandiendo sus operaciones, se vio envuelto en una feroz batalla por el control de la ciudad de Juárez. La banda se alió con el cártel de Juárez, una de las organizaciones de narcotraficantes más poderosas de México, y con su brazo armado, La Línea. En 2008, la Línea del cártel de Juárez reclutó a miembros de Barrio Azteca para librar una guerra contra sus rivales, el cártel de Sinaloa. Esta alianza resultó letal, ya que muchos miembros de Barrio Azteca perdieron la vida o se vieron entre rejas. La colaboración del cártel del Barrio Azteca con el cártel de Juárez fue más allá del mero derramamiento de sangre. La banda desempeñó un papel fundamental en las operaciones del cártel de Juárez, ayudando en el movimiento de personas y drogas, así como en la adquisición de armas y vehículos. Sin embargo, fueron los espeluznantes actos de violencia cometidos por miembros de Barrio Azteca los que realmente captarían la atención del mundo. En 2010, la banda se vio implicada en el brutal asesinato de 16 adolescentes en una fiesta en un pequeño barrio obrero conocido como Villas de Salvarcar, el 31 de enero de 2010, en Ciudad Juárez. Estos asesinatos provocaron una terrible conmoción en la comunidad. Ese mismo año, el cartel Barrio Azteca volvió a atacar, esta vez a personas vinculadas al consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez. Esta noche sabemos más sobre una pareja estadounidense asesinada esta semana en Juárez. Nos dicen que ambas víctimas estaban trabajando en el servicio público, uno para el gobierno de EEUU. La otra era empleada de la oficina del sheriff del condado de El Paso, y sus asesinatos han llamado la atención del presidente Barack Obama. Una empleada del consulado estadounidense, su marido y el marido de otra empleada fueron asesinados sin piedad, lo que provocó la indignación y la rápida actuación del gobierno estadounidense. En respuesta a estos crímenes atroces, el gobierno de Estados Unidos emitió una acusación federal contra 35 miembros de Barrio Azteca, en Texas, en marzo de 2011. Los cargos abarcaban desde extorsión y asesinato hasta tráfico de drogas y blanqueo de dinero, lo que ponía de manifiesto la implicación de la banda en una amplia gama de actividades delictivas. A pesar de la presión de las fuerzas del orden y de las detenciones de miembros clave, el cártel Barrio Azteca ha demostrado ser una fuerza resistente y formidable. Ha mantenido un poder significativo en Juárez, especialmente cuando la influencia del cártel de Juárez ha disminuido. Como cualquier otro cártel de la droga mexicano, los Azteca son un hervidero de actividades delictivas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha identificado como principal fuente de ingresos de la banda el contrabando de drogas, centrado en el transporte de heroína, cocaína y marihuana a través de la frontera. Además, el cártel Barrio Azteca controla la distribución local de drogas, las extorsiones y el tráfico de personas en Juárez. El cártel Barrio Azteca se ha consolidado como uno de los principales actores del tráfico de drogas, y su principal fuente de ingresos es el contrabando. La cocaína, en particular, fluye a través de su intrincada red desde México a Estados Unidos, alimentando la adicción y la violencia por el camino. El control de la banda sobre la distribución local de drogas en Juárez le permite dictar el flujo de estupefacientes dentro de su territorio. Imponen su dominio mediante el miedo y la violencia, asegurándose de que otras organizaciones delictivas y bandas más pequeñas paguen tributo por el privilegio de operar dentro de sus dominios. La implicación del cártel Barrio Azteca en el tráfico de drogas se extiende más allá de las fronteras de Juárez. Han establecido conexiones y redes en varios estados, como Texas, Nuevo México, Arizona, Massachusetts y Pensilvania. Estas conexiones les proporcionan vínculos esenciales para expandir sus operaciones y llegar a un mercado más amplio.
La capacidad de la banda para transportar drogas a través de la frontera es un testimonio de su sofisticación e ingenio. Utilizan diversos métodos, desde compartimentos ocultos en vehículos hasta correos humanos, para introducir su carga ilícita en Estados Unidos. Este flujo constante de drogas alimenta la adicción y contribuye al devastador impacto en las comunidades. Además del tráfico de drogas, el cártel ha ampliado sus operaciones a ámbitos como la trata de seres humanos, la extorsión y el secuestro. La implicación del cártel Barrio Azteca en el tráfico de personas es quizá el aspecto más oscuro e inquietante de su imperio criminal. Explotando a individuos vulnerables, especialmente mujeres jóvenes, se benefician del comercio ilegal de seres humanos, sometiéndolos a un sufrimiento y una explotación inimaginables. Esta práctica despreciable pone aún más de manifiesto la profundidad de su depravación. El control de la banda sobre las rutas de contrabando y su extensa red la convierten en una fuerza formidable en el ámbito de la trata de seres humanos. Se aprovechan de la desesperación de las personas que buscan una vida mejor y las atraen hacia una red de engaño y manipulación. Tras el descubrimiento de los restos de trabajadoras sexuales asesinadas en 2002 por el cártel, la Fiscalía Estatal reveló en 2003 el modus operandi del cártel de los Azteca. Los sospechosos detenidos revelaron que regentaban una agencia de modelos, una tienda de ropa y una pequeña tienda de comestibles, y que atraían a las mujeres con ofertas de empleo. Estos negocios eran utilizados por la banda como gancho para ofrecer trabajo a las jóvenes. Una vez que obtenían la información que necesitaban de las solicitudes de empleo de las mujeres, utilizaban diferentes técnicas y a otras personas para secuestrarlas o presionarlas para que ejercieran la prostitución forzada y el consumo y/o venta de drogas, dijo la Fiscalía Estatal. Estas mujeres eran luego sometidas a servidumbre forzada en el Hotel Verde. La extorsión es otra actividad delictiva lucrativa a la que se dedica el cártel Barrio Azteca y que le asegura conseguir nuevos reclutas para su red de tráfico sexual. De 2009 a 2012, el cártel dirigió un plan de extorsión que obligaba a los propietarios de negocios del centro de Juárez a pagar lo que se describía como una cuota de protección. Utilizaban la intimidación y la violencia para extraer el dinero de la protección de los negocios y perdonaban a los negocios que podían pagar su cuota de protección solo si ayudaban a reclutar mujeres para la red de prostitución del cártel. La capacidad de la banda para infundir miedo a sus víctimas y a la comunidad en general les permitía mantener el control, aumentando el índice de secuestros. Su reputación de brutalidad y rápida represalia garantizaba que pocos de los que se atrevían a desafiar su autoridad recibían una lección. Se dirigen a estas jóvenes pidiendo cuantiosos rescates a las familias de las víctimas. Aquellas cuyos padres no pueden satisfacer las exigencias del cártel son obligadas a prostituirse y sometidas a un sufrimiento inimaginable. Las fuerzas del orden de ambos lados de la frontera han realizado importantes esfuerzos para desmantelar el cártel Barrio Azteca y llevar a sus miembros ante la justicia. El derribo del Hotel Verde demostró que las detenciones de los principales líderes y la interrupción de sus actividades delictivas han asestado importantes golpes a las operaciones de la banda. Aún así, su resistencia y capacidad de adaptación les han permitido continuar su reinado del terror. También es difícil combatir eficazmente la brutalidad contra las trabajadoras del sexo en México, cuando varios otros cárteles y, en algunos casos, particulares llevan a cabo eficazmente sus planes de tráfico sexual. Las hermanas de la vergüenza. Es casi imposible hablar de los espantosos asesinatos de trabajadoras del sexo en México sin ahondar en la escalofriante historia de las hermanas González y su papel en una despiadada red de trata de blancas que asesinaba a trabajadoras del sexo en México. En enero de 1964, Catalina Ortega, víctima de la prostitución forzada, escapó de sus captores y se dirigió a la comisaría de León, Guanajuato. Su valiente acto desencadenó una cadena de acontecimientos que conmocionó a todo México. Las autoridades no tardaron en iniciar una investigación a gran escala sobre las actividades de las hermanas González. Con el testimonio de Catalina, obtuvieron órdenes de detención contra las tres hermanas, Delfina, María de Jesús y María Luisa. El caso atrajo rápidamente la atención nacional y se difundió ampliamente, sacando a la luz los oscuros entresijos de la industria del sexo y la vulnerabilidad de las trabajadoras del sexo. Cuando la policía comenzó a registrar las propiedades de las hermanas, se encontró con una escena de horror inimaginable. Enterrados en fosas poco profundas,
Descubrieron los restos de 80 mujeres, 11 hombres y varios fetos. La escala de los crímenes de las hermanas era asombrosa y se sospecha que podrían haber matado hasta 150 personas. Las hermanas González, conocidas como las Poquianchis, nacieron y crecieron en Guanajuato, cerca de San Francisco del Rincón. María Delfina González Valenzuela, María del Carmen González Valenzuela, María Luisa González Valenzuela, también conocida como Eva, y María de Jesús González Valenzuela eran las 4 hermanas que conformaban esta sociedad asesina. Delfina, la líder del grupo, fue la primera en establecer un burdel en El Salvador, Jalisco. Aunque la prostitución era ilegal en Jalisco en aquella época, rara vez se vigilaba. Sin embargo, las autoridades acabaron descubriendo la operación ilícita, lo que provocó el cierre del burdel. Nadie sabía que este no sería el final de la participación de las hermanas en la industria del sexo. Se trasladó a otra ciudad, donde abrió un burdel llamado Guadalajara de Noche con la ayuda de su hermana Eva. Más tarde montó otro negocio con el mismo nombre en San Francisco del Rincón. En 1950, María de Jesús abre su propio burdel, la Casa Blanca, en León, tras quedar impresionada por el elegante establecimiento de su excuñada, regentado por un homosexual conocido como Poquianchis. Meses más tarde, cuando su casero se negó a seguir alquilándoselo, compró el burdel El Poquianchis y le cambió el nombre por el de la Barca de Oro. A pesar de este cambio, la gente siguió llamando al burdel por su nombre original y lo bautizó como La Poquianchis. Cuando el gobernador del estado de Guanajuato prohibió la prostitución en 1962, María de Jesús trasladó a todas sus mujeres al burdel de Delfina en Lagos de Moreno, Jalisco. Para entonces, Delfina había conseguido establecer una relación favorable con el alcalde local. Mediante el ofrecimiento de favores sexuales, las hermanas obtuvieron permisos para operar un bar y sobornaron a las autoridades locales. Incluso obtuvieron tarjetas de control falsas de la Secretaría de Salud, con las que engañaban a los clientes, haciéndoles creer que todas las chicas que trabajaban para ellas estaban sanas. Esto les permitió regentar varios burdeles, el más importante de los cuales era el Rancho El Ángel, en Guanajuato y Jalisco, donde ejercían la prostitución a gran escala. Poco sabía el mundo de los horrores que se desarrollaban entre las paredes de estos burdeles. Las hermanas González estaban a punto de embarcarse en un reino de terror que conmocionaría a México. A medida que las hermanas González continuaban operando sus burdeles, su verdadera naturaleza de individuos sádicos y despiadados comenzó a emerger. Muchas de las chicas que caían en sus garras eran reclutadas a través de engañosos anuncios de búsqueda de empleo, en los que se prometían puestos como compañeras de piso, camareras o criadas. Estas jóvenes desprevenidas eran obligadas a prostituirse en lo que se describió como un campo de concentración para esclavas blancas. Algunas víctimas eran secuestradas en la calle, mientras que otras, de apenas 2 años, eran entregadas por sus padres, a menudo campesinos pobres, con el pretexto de convertirlas en sirvientas. Estos padres no tenían ni idea de que estaban sometiendo a sus hijos a una vida de explotación y abusos sexuales. Una vez bajo el control de las hermanas González, las niñas eran sometidas a indecibles actos de violencia y degradación. Las agredían sexualmente y violaban sus cuerpos de las formas más horribles. Al menos 2.000 niñas fueron objeto de trata a través de la red desde 1954, y algunas fueron vendidas a otros propietarios de burdeles a $80 por niña. Una de las víctimas, de 14 años, dijo: «Cuando una niña se ponía enferma porque no le daban suficiente de comer y la golpeaban tanto, se la llevaban de la habitación donde estábamos encerradas y nunca la volvíamos a ver. Nos decían que la llevaban al hospital. El hospital no era, de hecho, un hospital de verdad, sino un rancho cerca de León al que se enviaba a morir a los enfermos y a disciplinar a las niñas rebeldes. Muchas de las niñas eran asesinadas aquí, y uno de los enterradores de las hermanas llegó a describir cómo rociaba los cuerpos con queroseno y les prendía fuego. Una vez quemadas las niñas, llamaban al enterrador. Este era solo uno de los diversos métodos de tortura psicológica y física que empleaban las hermanas González. Las niñas también eran sometidas a duchas de agua helada, diseñadas para sedarlas y quebrar sus espíritus, haciéndolas sumisas a las demandas de sus captores. A muchas de las niñas también las obligaban a consumir heroína o cocaína, atrapándolas aún más en un ciclo de adicción y dependencia. Los abusos infligidos a estas víctimas no tenían límites. A algunas las golpeaban hasta dejarles la cabeza hecha pedazos, mientras que a otras les aplicaban hierros candentes en la piel,
dejándoles cicatrices tanto físicas como emocionales. Las hermanas no tenían piedad, ni siquiera con las que se quedaban embarazadas. Si una chica se quedaba embarazada y no podía seguir sirviendo a los clientes del burdel, la asesinaban sin piedad. Los bebés nacidos de estos embarazos se enfrentaban a un destino igualmente trágico. Con la excepción de un varón que fue vendido a un cliente con deseos retorcidos, todos los bebés eran asesinados y enterrados. Sus vidas se extinguían antes incluso de que tuvieran la oportunidad de respirar por primera vez. Las hermanas hacían todo lo posible para que su lucrativo negocio no se viera interrumpido, e incluso practicaban abortos forzados a sus prostitutas más populares para no perder ingresos. Las chicas no solo eran sometidas a violencia sexual, sino que también las obligaban a realizar actos con animales, lo que las degradaba y deshumanizaba aún más. También las obligaban a cuidar y limpiar el rancho, así como a ayudar a reclutar a otras jóvenes para la red de explotación de las hermanas. Los clientes varones, que llegaban con una cantidad considerable de dinero, no quedaban exentos de la brutalidad de las hermanas. También ellos tenían un final espantoso, ya que las hermanas los veían como amenazas potenciales o simplemente como un medio para adquirir más riqueza. Las condiciones que soportaban estas víctimas eran incomprensibles. El hambre, las palizas y el uso de dispositivos de tortura como la cama real, una tabla estrecha envuelta en alambre de espino, formaban parte de los horrores diarios a los que se enfrentaban. Sus vidas se redujeron a una pesadilla interminable, atrapados en un ciclo de abusos y degradación hasta enero de 1964, cuando se dio a conocer su paradero al jefe de policía de León. Con la ayuda de las víctimas, las autoridades recuperaron los restos de al menos 91 hombres, mujeres y niños. Las autoridades detuvieron a las 4 hermanas y cerraron sus burdeles. Fueron acusadas de secuestro, violación, asesinato y otros cargos. El juicio que siguió puso al descubierto el alcance de los crímenes de las hermanas. Fueron declaradas culpables de asesinato en primer grado, trata de blancas y otros delitos. El tribunal las condenó a 40 años de prisión, una pequeña medida de justicia por las vidas que habían destruido. 3 de las hermanas murieron en prisión y María de Jesús González Valenzuela, la más joven de las Poquianchis, fue la única que sobrevivió lo suficiente para ser liberada. El impactante descubrimiento del campo de concentración y la investigación posterior arrojaron luz sobre la brutal realidad a la que se enfrentan las trabajadoras del sexo en México. Se podría pensar que muchas cosas han cambiado con el paso de los años, pero los asesinatos del Hotel Verde demostraron que nada había cambiado demasiado. Cárteles y tráfico sexual, una batalla en curso. Los cárteles de la droga no solo están en el negocio de mover drogas hacia el norte, en realidad se han expandido, se dedican al secuestro, la extorsión, el contrabando de armas y, el más aterrador de todos, el contrabando de personas. En los Estados Unidos mexicanos, el tráfico sexual es una forma de esclavitud moderna, con víctimas de todo tipo, incluidas mujeres, menores no acompañados, pueblos indígenas, personas con discapacidad, personas LGBTQ e inmigrantes. Los cárteles, conocidos por su implicación en el tráfico de drogas y la violencia, se han ramificado en este lucrativo negocio. La corrupción en el gobierno y en las fuerzas del orden agrava aún más el problema. Cada año hay una plétora de chicas desaparecidas, y la cosa sigue y sigue. A muchas de estas niñas simplemente las sacan de las calles y las obligan a prostituirse, sin pedir rescate. Este acto ha obligado a muchos, especialmente a los que viven en pueblos remotos de todo México, a vivir con un miedo constante, sabiendo que sus hijas y hermanas podrían ser los próximos objetivos de los cárteles. Para proteger a sus seres queridos, han ideado ingeniosas formas de eludir la atención de los traficantes. Algunas familias han creado refugios secretos, disfrazados de escaparates ordinarios, donde sus hijas y hermanas pueden refugiarse de las constantes redadas de los narcotraficantes. Estos espacios ocultos les proporcionan un santuario temporal, protegiéndolas de las garras de los cárteles. De hecho, la situación ha empeorado tanto que muchas mujeres mexicanas creen que ser poco atractivas es una buena forma de evitar la atención de los cárteles. Las madres no permiten que sus hijas se arreglen o lleven maquillaje y perfume. Algunas llegan incluso a cortar el pelo a sus hijas y hacer que se vistan como chicos. Para aquellos cuyas hijas se niegan a escuchar, las historias suelen ser lamentables. Sarita, una madre de Chilpancingo, una gran ciudad del estado de Guerrero, llora la desaparición de su hija. Nunca me hizo caso. Peleábamos todo el tiempo porque yo no quería que se pintara los labios. Y no sé si se escapó por voluntad propia con un hombre al que quería que la quisiera o se la robaron. La robaron. No lo sé.
Iba a la escuela por la mañana y nunca volvía a casa. Otra madre informó de que ya no llevaban a sus hijas al mercado de México. Según ella, era demasiado peligroso. Soltabas la mano de tu hija para coger una papaya y en un segundo desaparecía. Eso le pasó a mi prima. Se llevaron a su hija en el mercado. Sintió un movimiento, un empujón, y cayó al suelo. La empujaron y recogieron a la niña. Solo tenía 7 años. Cuando mi prima fue a hablar con el policía, que se supone que vigila el mercado, le dijo que solo una idiota llevaría a su hija al mercado. «Puedes tener otro hijo», le dijo. «Todavía eres joven». No hay cifras precisas sobre cuántas mujeres y niñas son robadas y traficadas en México. En las zonas rurales, pocos confían en las fuerzas policiales, ya que a menudo están implicadas en las mafias locales, por lo que muchos casos de niñas desaparecidas no se registran. Uno de los cárteles más importantes de México, implicados en el tráfico sexual, son los Zetas. Originalmente formados como brazo ejecutor del Cártel del Golfo, los Zetas acabaron separándose y estableciéndose como una organización criminal poderosa y despiadada. Rápidamente diversificaron su cartera, dedicándose a actividades como el secuestro, el robo de petróleo y la trata de seres humanos. La implicación de los Zetas en la prostitución forzada es especialmente alarmante, ya que se sabe que secuestran a mujeres y niñas, obligándolas a una vida de esclavitud sexual. Otro cártel notorio es el de los Caballeros Templarios. Los Caballeros Templarios, que operan principalmente en el estado de Michoacán, se han ganado una reputación por sus tácticas brutales y su control de la región. Han sido acusados de secuestrar a un gran número de niñas y mantenerlas cautivas con fines sexuales. El uso sistemático de la violación como herramienta de terror por parte de los Caballeros Templarios ha desatado la indignación y ha llevado a la formación de grupos armados de vigilancia en la zona. Según José Manuel Mireles, un médico que ahora es el líder de un grupo de vigilantes armados que lucha contra el cártel en el pueblo de Tepalcatepec, llegaban a las casas de la gente y decían: «Bañe a su hija, se va a quedar conmigo un tiempo», y no la devolvían hasta que estaba embarazada. El Cártel Jalisco. Nueva Generación, también conocido como CJNG, también es conocido por dedicarse al tráfico sexual y de personas. Recientemente, en junio de 2023, se difundió un angustioso vídeo en el que aparecían trabajadoras sexuales suplicando por sus vidas, mientras los pistoleros del cártel las sujetaban a punta de pistola, mientras les lanzaban una escalofriante advertencia de escolta. En el vídeo, el sicario que hablaba decía: «Esto se está haciendo para que todos tomen conciencia de que el negocio de las escorts ya tiene dueño». Y ese es el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Continuó diciendo: «Se espera que todos se reporten con nosotros cada semana. Este negocio será controlado con un brazalete que está siendo proporcionado por nosotros. Toda mujer que no cumpla será asesinada». Es en este momento cuando un compañero sicario exige a una de las cautivas que se tumbe en el suelo, a lo que ella responde diciendo: «Por favor, no me dispare». Entonces le ordena que se tumbe y ella se arrastra hasta su posición mientras dice: «Vale, vale, vale. Por favor, no me dispare». El sicario parlante continúa: «Para todas las putas agencias que se anuncian por internet, Twitter y las putas de los bares, cantinas, etcétera, etcétera. Si no os formáis aquí, vuestros mundos se irán a la mierda». Y añade: «Este es su primer aviso. Somos el Cártel Jalisco Nueva Generación. Estos son solo algunos de los numerosos cárteles implicados en el tráfico sexual. Los métodos empleados por estos cárteles para facilitar la prostitución forzada son sofisticados y despiadados, por lo que casi siempre es fácil conseguir chicas nuevas. Controlan la mayoría de las redes de contrabando de México, que utilizan para transportar a las víctimas por todo el país, e incluso a través de las fronteras. Estos cárteles también colaboran con proxenetas y burdeles locales, llevándose una parte de los beneficios a cambio de protección y acceso a un suministro constante de víctimas. Quienes se niegan a colaborar o no pagan su cuota pueden sufrir graves consecuencias, como violencia o incluso la muerte. Todo esto se hace constantemente sin ninguna consideración por las víctimas. Para muchas de estas víctimas, la prostitución forzada tiene un impacto devastador en sus vidas, dejándolas traumatizadas física, emocional y psicológicamente. Marcela, una superviviente de la prostitución forzada, cuenta cómo fue engañada para prostituirse por un rico hombre de negocios que le pidió su mano en matrimonio. Inmediatamente, ella aceptó, y él la llevó al barrio de la Merced de Ciudad de México, donde la mantuvo bajo coacción y la obligó a mantener relaciones sexuales con hasta 40 hombres al día por $15.
Afortunadamente, el hotel en el que se encontraba fue asaltado y pudo escapar. La historia de Marcela es solo uno de los muchos horrores que sufren las víctimas de la prostitución forzada. Como muchas otras, Marcela fue atraída al comercio sexual por un hombre en quien confiaba, solo para ser sometida a una vida de explotación sexual y violencia. El coste físico y emocional de verse obligada a mantener relaciones sexuales con varios clientes al día es inimaginable. Las víctimas, si no son asesinadas, se ven obligadas a sufrir lesiones físicas, infecciones de transmisión sexual y traumas psicológicos a largo plazo. Y cada día que pasa en México, son más las mujeres que se ven obligadas a experimentarlos. Este crimen contra la humanidad, perpetrado por los famosos cárteles de la droga mexicanos, es una realidad oscura y perturbadora que casi no tiene fin. Este vídeo de los brutales sicarios de los cárteles que asesinan a trabajadoras sexuales en México ilumina solo una ínfima parte del terrible mundo del tráfico sexual, abriéndonos los ojos a la realidad de estas mujeres y a por qué debe hacerse justicia. Para ver más vídeos como este que invitan a la reflexión, haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla y te espero al otro lado.